con un propósito, y es conocerte a través de la palabra. Siendo reflexivos con lo que hemos podido aprender, todo lo que hemos hecho y lo que nos ha motivado a estar acá ha sido guiado por tu palabra. Nosotros no queremos plantar iglesias, revitalizar iglesias o permanecer en nuestras iglesias simplemente por tradiciones, sino porque tenemos la convicción que surge de tu palabra para poder, Señor, enseñarla y vivir conforme a ella. Yo te ruego, Padre, que tú seas abriendo nuestros ojos esta tarde y ayudándonos a comprender por qué es urgente, Señor, predicar tu palabra. Cuando nosotros entendemos eso, Señor, podemos tener tranquilidad. Pero también, Señor, yo te ruego que cuando hablamos de una iglesia que predica la palabra, nosotros podamos entender que podemos confiar en ti y en el poder de tu palabra cuando se predica tal cual. No descansa en nuestras habilidades, sino en el poder que tienen tus palabras, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, una iglesia sana predica la palabra. Cuando estaba pensando en este tema, quise pensar en construir una teología bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahorita vamos a llegar solamente hasta el segunda de Timoteo, porque a veces cuando nosotros pensamos en la predicación de la palabra, y yo he tenido que escucharlo mucho, solamente en el Nuevo Testamento. Pero surge una pregunta cuando uno habla, ¿por qué nosotros necesitamos predicar la palabra? Y mis hermanos, la respuesta bíblica al por qué los seres humanos necesitan escuchar la palabra de Dios es porque nosotros fuimos creados para escuchar la voz de Dios. ¿Por qué nosotros necesitamos predicar la palabra? Porque fuimos creados por Dios y fuimos creados para escuchar su voz y obedecer su voz. Permítame sostener esta idea en una teología bíblica desde Génesis. No voy a leer los pasajes por tiempo, pero yo espero que usted pueda anotarlos. Mis hermanos, desde el origen del hombre. Si tú vas a Génesis, tú vas a ver que el hombre fue creado a imagen de Dios. Al ser creados a imagen de Dios, Génesis capítulo 1, hay algo muy particular y se lo voy a poner como tarea devocional. Tome Génesis capítulo 1 y busque cuántas veces está la expresión "y dijo Dios", y dijo Dios, porque ese es el poder creador de Dios. Esas son las palabras de Dios. Así que nosotros desde la creación necesitamos escuchar la voz de Dios. Ahora, piensen esto. Al nosotros ser creados por Dios, dependemos de Dios y su palabra. Y ahí sí quiero leer este pasaje de Génesis capítulo 2. Si usted puede ir allí, por favor. Génesis capítulo 2. Yo quiero mostrarle a usted que desde la creación, miren, aquí no hay caída. Estamos hablando de la creación de Dios. Desde la creación misma, Dios ha creado a los seres humanos para que dependan de Él y sus palabras. Convicción, no lo olvide. ¿Por qué nosotros predicamos la palabra? Porque los seres humanos hemos sido creados por parte de Dios para depender de Él y sus palabras. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 dice: y el Señor Dios ordenó, mi hermano, ordenó, aquí hay una acción, al hombre. Lo que está pasando aquí es, Él está diciendo a su creación, le está dando una orden, y la siguiente: de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente, ¿qué va a ocurrir? Morirás. Entonces, el creador del cielo y de la tierra, el creador de la humanidad, le está diciendo a su humanidad, aquí a Adán y Eva, que deben depender de sus palabras, y no solamente depender, sino obedecer sus palabras. Génesis 3 nos va a mostrar que lo que Dios ha creado bueno y perfecto, por un acto de desobediencia viene una caída. Y miren algo muy importante, Génesis 3 nos muestra al menos dos cosas. El consejo de Dios fue desobedecido.
El hombre, no lo olvide por favor, el hombre fue creado por Dios para depender de Él y sus palabras. Por lo tanto, Génesis 3 lo que está mostrando es que esta humanidad creada, Adán y Eva, no obedecen la voluntad de Dios, no obedecen el mandato de Dios y viene la caída. Hay una distorsión de la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, les voy a mostrar algo que ahorita yo les decía al inicio de mi charla, que nosotros tendemos a bajar los estándares de Dios o a subirlos. Eso no es nuevo, hermanos. Cuando tú lees Génesis 3, la ordenanza, lo que Dios le ha dicho a ellos, a Adán y Eva, ellos miren lo que ocurre. Voy a leerlo solamente. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho y dijo a la mujer, miren esto, dijo a la mujer, aquí viene un atentado contra la palabra de Dios. Hay un atentado. Con que Dios les ha dicho, no comerán, ojo con esto, de ningún árbol del huerto. Pregunta inductiva al texto. ¿Dios había dicho eso? ¿Qué había dicho Dios? De todos menos. Si ven, Dios ha creado a la humanidad para depender de Él y sus palabras. Primer atentado de Satanás, aquí la serpiente, ¿qué es lo que está haciendo? Le está diciendo de ninguno, le está colocando o quitando la palabra de Dios. La está disminuyendo. Le está diciendo, mira, de ninguno pueden comer. No, sí podían comer. Y miren lo que ocurre acá, miren la interpretación de la voz de Dios. Versículo 2, la mujer respondió a la serpiente. Uno esperaría, va a dar una respuesta bíblica, por favor. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del huerto, ojo, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios ha dicho, no comerás de él. Y mire lo que le está agregando a esto. Mírelo, ni lo tocarán para que no mueran. Entonces, si notan eso, Dios ha dado su palabra para que dependamos de ella. Y lo que está ocurriendo acá es que el enemigo le está quitando y esa mujer, Eva, le está colocando. Y mis hermanos, nosotros los seres humanos fuimos creados para depender de las palabras de Dios tal cual fueron dadas. Ni le quitamos ni le ponemos. ¿Y saben qué es lo que ocurrió en Génesis 3? Hay un resultado y es que ellos rechazan el consejo de Dios y entra lo que nosotros llamamos la condición caída de los seres humanos, y lo que esto genera en la humanidad es que se intensifica la necesidad de escuchar la palabra de Dios. Nosotros necesitamos una vez más entender que al ser humano estar caído, sumergido en sus pecados y delitos, se ha intensificado la palabra de Dios. Si algo necesitan las iglesias el día de hoy es volver a escuchar la palabra tal cual fue dada por parte de Dios. Y esa es la gran historia que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Un pueblo que desobedece, Dios envía a sus profetas, ellos siguen sumergidos en sus pecados, Dios vuelve y envía a sus mensajeros, y esa es la buena noticia, que Dios, hermano, a pesar de nuestro pecado, sigue hablando. Y saben, Dios es tan compasivo que con solamente mirar la creación, eso da testimonio de su grandeza, para que tú y yo creamos en Él. Ahora, yo quiero llevarte al Nuevo Testamento, porque ya te mostré que desde antes de la caída, nosotros necesitábamos escuchar la palabra de Dios. Y mis hermanos, cuando una humanidad no escucha la palabra de Dios, es una humanidad que se va a destruir. Solamente lea el libro de Jueces, donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Hermano, si usted leyó el libro de Jueces, yo cuando lo leo, yo digo, ¿qué son estas matanzas? ¿Qué es esta crueldad? Claro, esto es un pueblo que se ha alejado de la voz de Dios y han escuchado su propia voz, y cuando escuchamos nuestra propia voz, hermanos, nos destruimos. Ahora, el apóstol Pablo, entendiendo que no estábamos en buenos tiempos, escribe esto. Mire cómo queda el ser humano cuando rechaza la voz de Dios. Y mire lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3. Pero debes saber esto, escúcheme bien esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, serán ávaros, serán jactanciosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres de este mundo en vez de amar a Dios. Pregunta, ¿ese pasaje tiene que ver con nosotros? ¿Sí o no? ¿Ese pasaje nos está hablando de una realidad que estamos viviendo? Sí, mis hermanos. ¿Y saben por qué este pasaje está mostrando esta realidad? Porque la humanidad caída ha rechazado la voz de Dios. Y surge la pregunta, entonces, ¿qué deben hacer las iglesias? ¿Qué debemos hacer aquellos que por la gracia de Dios Él nos ha traído a salvación y escuchamos su palabra? ¿Debemos solamente vivir bien, moralmente bien? Mis hermanos, el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, entendiendo la gran realidad que estaban viviendo allí con los falsos maestros, él le va a animar a su hijo amado a que viva conforme a la palabra, enseñe la palabra y entienda los propósitos de la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando tú llegas a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16-17, tú entiendes que en el argumento del apóstol, desde el capítulo 3, versículo 1, él va a mostrar que lo mejor que tú y yo podemos hacer ante una humanidad caída que se ha rebelado contra Dios es predicar la palabra de Dios, que es la voz de Dios. Ahora, déjeme leerle este pasaje y mostrarle al menos 3 elementos para que tú entiendas la urgencia que tenemos las iglesias de predicar la palabra del Señor y la urgencia que tenemos en confiar y enseñarla. Voy a leerlo para ustedes y yo le invito, léalo conmigo por favor. 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Recuerden, ya lo que nos ha mostrado el apóstol es el carácter de esos falsos maestros, la condición caída de la humanidad cuando rechaza el consejo de Dios. Ahora lo que él va a hacer es mostrarnos una vez más desde Génesis 1, nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios porque fuimos creados por Dios para depender de Él y sus palabras. Miren esta hermosura de pasaje. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Mis hermanos, nosotros necesitamos predicar la palabra del Señor por una razón, porque fuimos creados por Dios para depender de Él y sus palabras. Y ahora en el argumento del apóstol lo que él nos está diciendo es, iglesia, enseña la palabra, confía en la palabra, y nos da 3 razones en este pasaje. Si usted lo puede volver a observar, él nos está diciendo, confía en la palabra y enseña en la palabra por 3 razones. Porque es el origen de las escrituras, es Dios mismo. Porque es útil, la palabra de Dios es útil y porque tiene un propósito. Dios es el origen de las palabras. Esas palabras son útiles para nosotros y esas palabras tienen un propósito en nuestras vidas. Cuando una iglesia olvida quién ha originado esas hermosas palabras desde la creación, no va a escuchar la voz de Dios, sino que va a escuchar a falsos maestros. Cuando una iglesia no ve útil la palabra de Dios, entonces traerá estrategias y lo que van a hacer es alejarse de la voz de Dios. Y cuando una iglesia no entiende el propósito final de las escrituras, mis hermanos, buscarán hacer una cantidad de cosas, pero nunca lo que Dios les ha mandado hacer. Y permítanme demostrarles por qué una iglesia debe enseñar y confiar en la palabra. Uno, hermanos, porque el origen de las escrituras es Dios mismo. Nosotros, hermanos, estamos aquí anunciando un mensaje que no nace de nosotros, sino que es dado por parte de Dios. Miren ese primer versículo, dice, toda la escritura es inspirada. Es una palabra clave. Es inspirada por Dios. Y lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo, rápidamente, mis hermanos, déjenme explicarle esto. Uno, está diciendo, hay una escritura para este momento, el Antiguo Testamento.
Por allá después el apóstol Pedro menciona que lo que ha hecho el apóstol Pablo y los demás también son escrituras, palabras dadas por Dios para su iglesia. Y hay algo muy particular, y es que cada porción de las escrituras, hermanos, tienen un propósito. Y cuando aquí nosotros encontramos la palabra inspirada por Dios, esto es una palabra griega que significa lo siguiente, teoneustos. Ahora, teoneustos es una palabra compuesta. Teo, que ustedes saben, significa Dios, y neusto, que es una palabra que significa respiración. Quiere decir esto, que las escrituras fueron inspiradas, sopladas, respiradas por Dios mismo. Entonces ustedes han escuchado el argumento, la Biblia la escribieron hombres. Sí, es cierto, pero hombres inspirados por el respiro profundo que sale de Dios mismo. Y déjeme explicarle cómo era el uso de esta palabra en estos tiempos. Los barcos, y ustedes que tienen cerca aquí en la costa, los barcos en esos tiempos no tenían motores como los que vemos hoy en día, sino que esos barcos tenían que esperar que hubiera buen viento. Al haber buen viento, subían las velas y el viento soplaba para que el barco tomara su dirección, y lo que hacía el piloto o capitán era darle la guía. Pero ¿qué era lo que empujaba aquel barco? El viento. Cuando los autores bíblicos utilizan esta palabra, lo que están diciendo es, nosotros somos los instrumentos sobre los cuales Dios sopló su aliento para que pudiéramos escribir sus palabras, entender sus palabras, conocerlo a Él. Por eso las escrituras están originadas en Dios y no en los hombres. Dios respiró, sopló sobre hombres comunes y corrientes para que escribieran sus palabras, para que nosotros pudiéramos escuchar su voz. Una iglesia sana entiende que las escrituras son originadas por Dios mismo. Y les cuento algo, hermanos, en ellas no hay error. De punta a punta son palabras perfectas, porque su autor es Dios. Vuelva a Génesis 1, y todo lo que Él hizo, lo hizo bueno y perfecto, con el poder de sus palabras. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos leer las Escrituras. Y yo soy un convencido que solamente la lectura de las Escrituras tiene el poder de transformar nuestras vidas, porque son palabras inspiradas por Dios. Número 2, una iglesia que enseña y confía en las Escrituras, recuerde, entiende que originó la palabra es Dios mismo. Lo segundo es que las Escrituras, hermanos, tienen una utilidad. Estas palabras no fueron dadas como para decir, miren a ver qué hacen con esto. No, mis hermanos. Y piensen esto, yo se lo digo mucho a la iglesia. Dios no nos dejó un CD para que estuviéramos por ahí escuchando y solamente escuchábamos música o cosas así. Dios nos dejó un libro, su palabra, para que fuera leída. Entonces surge la pregunta, oye, pero ¿para qué nos dejó la palabra? Pues miren, ahí mismo en ese pasaje nos muestra 4 características por las cuales nosotros debemos enseñar la palabra. Y la primera es esta, enseñar. Mis hermanos, debido a que tenemos ignorancia bíblica, que hemos rechazado a Dios y que hemos entrado a aprender otras cosas, se hace necesario que en las iglesias se enseñe la palabra de Dios y nosotros aprendamos a tener un pensamiento más bíblico conforme al carácter de Dios. Es en las iglesias, hermanos, donde los matrimonios pueden venir y preguntarse, ¿qué dice Dios sobre el matrimonio? Es en las iglesias donde los jóvenes pueden venir y preguntarse, ¿cómo debemos vivir conforme a la voluntad de Dios? Porque las Escrituras lo dicen, la tarea de nosotros es enseñarla. Y por favor, hermano, yo quiero animarte. Si quizás tú tienes una comunidad pequeña, grande, tú tienes discípulos de Cristo, pero a veces te has visto desanimado, yo confío en el Señor que Él esta tarde te está recordando que Él te está llamando a tener una iglesia saludable, porque enseñas y confías en las Escrituras,
porque entiendes que el Señor fue el que nos las entregó por el poder, por su eterno poder y porque ellas son útiles. Enseña la palabra. A veces nos dicen como, ay, tan aburrido eso. Mis hermanos, Dios no te mandó a ser fructífero, sino fiel. La última vez que enseñaste, ¿estabas más preocupado por el qué dirán de las personas o estabas preocupado por ser fiel a lo que dice el texto bíblico? Enseña. ¿Saben por qué muchas personas, ahorita el pastor Rubén Pana lo mencionaba, en Colombia nosotros tenemos mega iglesias, pero son iglesias que no enseñan la palabra y muchos de esos cristianos están metidos en deudas, con tarjetas de crédito a reventar, con problemas financieros porque nunca se les ha enseñado desde las Escrituras cómo vivir financieramente bien, cuando la Biblia tiene todo el consejo para nosotros. ¿Qué nos falta? Estudiarla para enseñarla. 2. ¿Por qué esta palabra es útil? Porque reprende. Mis hermanos, esta palabra reprende, y esto hace referencia a darnos cuenta de las maneras en las que estamos agradando a Dios o desagradando a Dios. Y cuando nos damos cuenta, Dios nos está llamando al arrepentimiento. Ese es el poder de la palabra. Al ser enseñada, esta palabra empieza a reprender y a mostrarnos nuestro pecado. Eso hacen las Escrituras. Por eso cuando llegan a nuestras iglesias hombres que están siendo infieles a su esposa y tú abres las Escrituras en Efesios capítulo 5 y expones el pasaje, lo que Dios dice acerca de los esposos, cómo deben amar a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia, entonces el esposo que quizás está en pecado y está siendo infiel a su esposa, por el estudio de la palabra, Dios le está reprendiendo, Dios le reprende y lo está llamando al arrepentimiento. Hermano, ese es el poder de la palabra. Pero no solamente eso, ella reprende, pero también corrige. Y mis hermanos, gramaticalmente, esto es hermoso porque la palabra reprender tiene una connotación negativa. Te está exhortando, confrontando. Pero la palabra corregir es el aspecto positivo. Ahora, voy a llevar esto al hogar para unirlo con lo que enseñé ahorita. En la casa, nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, enseñar a nuestra esposa. Nosotros debemos reprenderles a ellos cuando vemos que están pecando, pero no solamente decirles, tú haces eso malo, mira lo que dice la Biblia, sino que nosotros confrontamos, reprendemos con la palabra, pero a la misma vez corregimos. Algo como esto: hijo, tú vas por un mal camino, tú estás diciendo mentiras. Y mira lo que dicen las Escrituras, que el padre de la mentira es ¿quién? Satanás. Lo estoy reprendiendo. Pero hijo, ahora lo voy a corregir, te quiero mostrar un mejor camino. Ese es el aspecto positivo. Y si usted nota, muchas veces cuando proclamamos la palabra, nos gusta solamente reprender. Pero lo que este pasaje nos muestra es que debemos enseñar, debemos reprender, pero debemos corregir y mostrar un mejor y único camino. Y mis hermanos, ¿quién es el camino, la verdad y la vida? Así que hay esperanza cuando enseñamos la palabra, cuando reprendemos y cuando corregimos. Y si usted ve el cuarto elemento que está allí mismo en el pasaje, es que eso nos instruye en justicia. Ahora, yo soy más consciente de mi pecado. Ahora yo he sido instruido para vivir como un justo en medio de un mundo caído. Ahora yo puedo entender por qué no debo de hacer ciertas cosas. Por eso usted ha leído pasajes como que el que robaba, ¿ya qué? No robe más. O sea, fue enseñado, fue arrepentido, fue corregido y ahora él ha sido instruido para vivir conforme al reino de Dios. Todo eso se da cuando una iglesia enseña la palabra porque entiende que fue creado por Dios para depender de Él y sus palabras. Todo eso se da cuando una iglesia entiende que la caída lo que hizo fue distorsionar el consejo de Dios y los seres humanos empezaron a vivir conforme a su voluntad. Y ahora cuando yo entiendo que Dios ha tenido misericordia de su pueblo y ha dado sus palabras aquí en la Biblia, Dios lo que nos está diciendo es: yo soy el origen de las Escrituras. Dios lo que nos está diciendo, las Escrituras son útiles. ¿Por qué? Porque ellas te van a enseñar,
Ellas te van a reprender, ellas te van a corregir, ellas te van a instruir para que vivas de una manera piadosa en un mundo caído. Eso está en ese versículo. Pastor y líder, que la próxima vez que te acerques a las Escrituras, tú puedas escuchar la voz de Dios. Porque tú necesitas depender de Dios y escucharlo a Él. Y Él se ha revelado en las Escrituras. Que la próxima vez que tú tomes las Escrituras, tú seas el primero que te ministra en las Escrituras. Cuidado, hermanos, cuidado con tomar las Escrituras siempre pensando en otros. La primera persona que Dios quiere enseñar, reprender, corregir, instruir, eres tú. ¿Les ha pasado que a veces nosotros estamos en una conferencia y nos decimos, ay, si hubiera venido Julanito? Uy, mi hermano, Dios quiere enseñarte a ti, quiere reprenderte a ti, quiere corregirte, instruirte, porque Él quiere utilizarte para que haga lo mismo, y eso es discipulado. Ahora, el tercer propósito que nosotros vemos, el punto número 3, no lo olvide, necesitamos ser una iglesia que enseña la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene el origen en Dios mismo, porque esa palabra es útil, recuérdelo por favor. ¿Por qué es útil? Porque es necesario enseñarla para que nos reprenda, nos corrija y nos instruya. Y finalmente ese propósito es el siguiente. El propósito de las Escrituras, y se lo voy a leer, versículo 17, a fin. Algo importante en los textos bíblicos. Cuando tú lees el pasaje, a fin representa una conclusión, propósito. Ahora, la respuesta para qué se nos ha dado, por qué Dios originó la palabra, por qué Dios la hace útil, Él nos responde y nos dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea equipado. Es una expresión de soldados que van a la guerra con toda su guarnición, con toda su maleta, y dicen, ahora sí estamos equipados para toda buena obra. Por lo tanto, hermanos, la Biblia provee todo lo que tú y yo necesitamos para vivir piadosamente en este mundo caído. Cuando tú, hermano, y ese ha sido un trabajo mío constantemente con mi familia y con la iglesia, es tener un pensamiento bíblico. Y es hacer un esfuerzo en preguntarnos, ¿qué dicen las Escrituras de eso? Hay un caso matrimonial, ¿qué dicen las Escrituras de eso? Hay una decisión que debemos tomar, hay que trabajar los domingos. Hoy, los domingos, Día del Señor, ¿qué dicen las Escrituras de eso? Mis hermanos, la Biblia tiene un propósito al final, y ese propósito es equiparnos según este pasaje para que seamos cada día más como Cristo Jesús, porque la Biblia refleja la grandeza de Cristo, el varón perfecto, y nos equipa para toda buena obra. Así que nosotros, los cristianos, somos llamados a las buenas obras. Porque ese es el resultado final cuando nos exponemos a las Escrituras, y este llamado solo se dará si tú y yo permanecemos en Cristo, porque Él es la vida verdadera, hermanos. Si nos alejamos de Él, tú y yo no podemos dar buenas obras. De hecho, en la condición caída de nosotros no somos capaces de lograr esto. Esto se logra vivir vidas piadosas por el poder que surge de Dios mismo sobre nosotros. Hermanos, así como los barcos eran guiados por el viento fuerte, mis hermanos, nuestras vidas en sí no tienen valor, y a no ser por la obra del Espíritu Santo en nosotros, el poder del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no viene sobre nuestras vidas cuando leemos la palabra, cuando escuchamos un sermón, no vamos a entender. Pero el Espíritu Dios que inspiró las Escrituras, hermano, cuando viene con poder nos hace comprender la grandeza de Dios. Así que, pastor y líder, predica la palabra, confía en la palabra, enseña la palabra, exhorta con la palabra, reprende con la palabra, corrige con la palabra. Instruye a tu iglesia y tu vida y tu familia con la palabra, porque Dios te está equipando para toda buena obra, y yo estoy convencido que esta zona y la zona donde Dios te ha puesto, tú eres como un faro, donde todo el mundo está perdido haciendo lo que quiere, jueces,
Y Dios te ha puesto allí para que enseñes la palabra y para que vivas conforme a las Escrituras y seas un testimonio de que Dios sigue salvando a los pecadores. Permítame concluir con esto. Conclusiones. La Biblia tiene todo lo que necesitamos para conocer a Dios y acercarnos a Él. Ahí está todo, hermanos. Seamos diligentes en estudiarla. La Biblia tiene todo para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Seamos diligentes en estudiarla. La Biblia nos capacita para toda buena obra. ¿Qué es lo que necesitamos? Ser diligentes para estudiarla. Otra conclusión, no olvides que la Biblia apunta a alguien y su nombre es Cristo. No se trata de moralismo, no se trata que tan bien nos portemos. Mis hermanos, Jesús dijo en Juan capítulo 5, versículo 39, que todas las Escrituras dan testimonio ¿de quién? De Él. Mis hermanos, el esfuerzo es lograr ver la hermosura de Cristo cuando predicamos la palabra. Y cierro con esta pregunta. ¿Qué pasa cuando estamos fundamentados sobre la palabra de Dios? Te voy a decir 2 efectos que pasan cuando tú y yo estamos fundamentados en la palabra de Dios. Número 1, tenemos una comprensión bíblica de quiénes somos nosotros. Somos pecadores. Porque todo lo que has escuchado hoy, hermano, es muy difícil que lo hagamos en nuestras fuerzas. Y eso David en el Salmo 51 se dio cuenta de que no era capaz de agradar al gran rey. Él no era el gran rey, no, el gran rey era aquel que lo llamó. Y su pecado dejó claro que él no era capaz de obedecer lo que Dios le había mandado. Por lo tanto, mis hermanos, esos testimonios de las Escrituras nos están mostrando que tú y yo tenemos una incapacidad y que necesitamos depender de aquel que nos creó. Por eso Génesis 1, tú y yo fuimos creados para depender de Dios y sus palabras. Eso muestran las Escrituras. Y finalmente, cuando tú estudias las Escrituras y predicas las Escrituras, tú ves la necesidad que tenemos de Cristo y su belleza. Hermano, el que se sumerge en las Escrituras puede ver a Cristo Jesús. Y yo oro y te ruego, hermano, y le pido a nuestro buen Dios que tú seas un hombre y una mujer fiel a la predicación de la palabra. Por favor, confía y enseña las Escrituras, porque fuiste creado por Dios para depender de Él y sus palabras. En este mundo caído habrán muchas cosas que te van a distraer de la voz de Dios, pero Dios te recuerda y me recuerda esta tarde estas cosas. Él nos ha dado su palabra. Él ha inspirado las Escrituras. Él es el origen de las Escrituras. Número 2, Él nos ha dicho, hey hermanos, las Escrituras son útiles. Enseña, reprende, corrige e instruye en justicia. Y nos dice, hey hermanos, hay mucha obra por delante y hay un propósito. Sigamos equipando a las iglesias y a los pastores y a los líderes, no conforme a nuestra imagen, sino a la imagen de Cristo, el varón perfecto, hermanos. Predica la palabra. Yo te invito, cierra tus ojos para cerrar esta tarde. Y hay una pregunta que me gusta hacerle siempre a mis hermanos en la comunidad. ¿Qué te habló Dios esta tarde? ¿Qué te habló Dios durante todo este día? ¿Qué es aquella cosa que tú te llevas el día de hoy y tú dices, Dios me trajo a este lugar con este propósito? ¿Qué fue aquello que el Señor insistió el día de hoy, te recordó el día de hoy, te animó el día de hoy? ¿Qué fue aquella cosa que el Señor te enseñó? ¿Qué fue aquella cosa en la cual el Señor te reprendió? ¿Cuál fue aquella cosa que el Señor te está corrigiendo y te está diciendo, hijo, hija, este es el camino? ¿Cuál es aquella cosa que ahora puedes decir, he sido instruido para vivir en justicia?
Y ahora puedes llegar a tu casa, a tu iglesia y decir, he sido equipado para esta obra. La obra del hogar, la obra del ministerio, la obra de tu trabajo, la obra de amar a tu prójimo, ha sido equipado. Tómate unos 20 segundos ahí en silencio y permite que el Espíritu Santo, por el gran milagro de Dios que inspiró, es la misma obra que Él hace hoy, de utilizar su hermosa palabra para llamarte a Cristo. ¿Qué te dijo el Señor? ¿Qué es aquella cosa que te llevas hoy? Y te voy a invitar, si te pones sobre tus pies para finalizar orando. Iglesias sanas tienen compañerismo. Y busca a alguien, porque quiero que ores por esa persona. Y vas a orar pensando en eso. Ubica a alguien, y ojalá no sea alguien como, ay no, mi esposa, no, busca a alguien diferente, porque quiero cerrar de esta manera. Y yo quiero que ores pensando en esto, que tú le digas al Señor, Padre, que lo que le has enseñado a mi hermano, Él lo pueda obedecer, que en lo cual lo has reprendido, Él pueda tener la humildad y arrepentirse, que en lo que lo estás corrigiendo y mostrando el verdadero camino, Él lo pueda entender, y que Él pueda ser instruido y ser un testimonio, sal y luz en la tierra o la región que lo tienes. Y da gracias porque Dios lo ha equipado. Lo ha equipado con temas tan importantes en el día de hoy. Así que oren ahí 2 minuticos, por favor. Oren ahí, tomen, nadie solito, por favor. Quiero que oren el uno por el otro. Busca a alguien y ora.